Hoy Matescón. El Galle Rodríguez. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos acá, bueno, en América. Hermoso. Bienvenidos. Contanos un poquito de vos. ¿Quién sos vos? Para los que no te conocen, ¿quién sos vos? ¿Cómo llegaste hasta a donde estás hoy en día? Bueno, yo llegué a jugar acá en América en el año 2007, en quinta división. Jugaba al Babi, en ese momento siempre digo lo mismo, el futsal no era lo que es ahora, no tenía tanta popularidad y bueno, vine más que nada como continuar el Babi Fútbol. Muchos chicos del club de Babi donde estaba jugaban acá y bueno, me sumé sin pensar lo que iba a hacer en un futuro. Y bueno, se me fueron presentando oportunidades, me encontré con un club que me brindó un lugar acorde, adecuado para aprender, para mejorar, para confiar en mis condiciones y bueno, se fue dando un poco solo que empecé a pasar de categoría, me empezó a ir bien, me empecé a destacar y bueno, enseguida estaba en 2010 debutando en Primera División y bueno, igualmente ahí todavía tampoco lo pensaba como un deportista profesional o como una fuente de trabajo. Era amateur en ese momento y acá en el club incluso más todavía, así que nada, se fue dando, se me fueron abriendo puertas, selecciones juveniles, después selección mayor, jugar afuera y bueno, todo eso me hizo cambiar un poco la cabeza o abrir un poco la cabeza para dedicarme a esto al 100% y bueno, también de a poco ir convirtiéndome en deportista profesional. Bien, me gusta que nombraste ya de arranque tu debut. ¿Te acordás algo de ese día? Sí, me acuerdo. Jugábamos en primera. En primera, sí. Jugábamos acá contra Pinocho en ese 2010. En ese momento, bueno, Pinocho era uno de los equipos más importantes de la disciplina. Venía saliendo campeón muchos años y bueno, era en ese torneo también uno de los animadores del torneo. Perdíamos acá 5-3 y bueno, nada, yo ya tenía 18 años, que te permite jugar en tercera y después quedarte en primera. Una vez que cumplí los 18 años podés, digamos, jugar los 2 partidos seguidos. Y bueno, había jugado en tercera, fui al banco de primera, generalmente iba como para curtirme un poco, ver cómo era de adentro, pero no solía entrar. Y bueno, ese partido perdíamos 5-3. El entrenador me puso a mí y a otro chico más también que había jugado en tercera, Fede, y nos dijo un poco como que arriesguemos, que juguemos y que vayamos arriba a presionar ahí a ver si robamos alguna pelota. Faltaba poco, 5 minutos. Y bueno, robamos dos pelotas ahí arriba, descontamos, faltando muy poquito para que termine, empatamos. Y bueno, al final un tiro libre pasando mitad de cancha que era indirecto, pateaba un compañero patea directo al arco y el arquero la deja pasar como que era indirecto y apareció uno por el fondo y la empujó, ganamos 6-5. Así que el debut, más allá de que para todos debe ser importante individualmente, fue un lindo partido acá, un triunfo importante. Casi soñado, se podría decir. Sí, la verdad que sí, fue un lindo momento ese torneo, ya te digo, alternaba entre tercera y primera y bueno, después al año siguiente ya jugué directamente en primera, así que nada, fue, como te decía al principio, todo muy rápido, pero la verdad que lindas experiencias. Bien, la verdad, ¿cómo fue? Ya hablamos de cómo fue tu debut, tu entrada. ¿Cómo fue la primera citación que te dijeron, quédate en primera porque están las chances de que entres en algún momento? Y me acuerdo que generalmente 2 jugadores de tercera se quedaban y bueno, yo cumplo años en febrero, así que ese año 2010 estuve con 18 años la mayoría del año, digamos, el 100% del torneo porque arrancaba en marzo-abril. Así que desde el principio siempre éramos 2 o 3 que rotábamos para 2 lugares que había. Entonces bueno, generalmente iba al banco, pero como te digo, era más que nada para estar ahí adentro, vivir un poco la experiencia. Pero pasó, ya te digo, este partido con Pinocho habrá sido mitad de año, incluso más adelante.
Sí, había pasado toda esa mitad del año de jugar en tercera, ir al banco y bueno, ver el partido ahí en una ubicación privilegiada, pero no entraba. Pero ir al banco sí iba siempre. Y después ya el año siguiente, bueno, ya formando parte del plantel de primera, en ese momento no era como ahora que quizá un plantel está conformado por 16, 17 jugadores y si está y que alguno afuera, éramos 10 o 12, entonces íbamos todos. Bien. ¿Tenías ahí algún referente en el plantel de primera que vos lo veías jugar y decías, este me encanta cómo juega? Sí, sí, yo la verdad que tuve mucha suerte. Como te dije al principio, encontré un club que me apoyó mucho, que me incitó mucho a apostar por el deporte, a confiar en mis condiciones. Y bueno, tuve suerte que encontré mucha gente que me acompañó, que me enseñó mucho, digamos que me educó deportivamente y creo que fueron fundamentales para que yo haya hecho la carrera que hice. Bueno, en principio, en primer lugar, los entrenadores que tuve, que fueron Mariano Gómez en la primera división, Pablo Esquilace también en primera división. Bueno, a los dos también lo tuve en inferiores y Farid, que fue mi primer entrenador acá, Adrián Prieto, que me dirigió el primer año que yo llegué y después otro año más de inferiores. Bueno, ellos tres, los entrenadores que tuve, los tres me enseñaron muchas cosas. Juan Pablo Cupi también como preparador físico. Me enseñaron mucho deportivamente, pero sobre todo también fuera de lo deportivo, comportamiento, educación, manera de entrenar, me formaron un poco mi carácter, mi personalidad. Y después, bueno, jugadores, también tuve mucha suerte porque ese año acá, 2011, en América estuvo Alamiro Vaporaki, que jugó acá, tuvo 2 etapas acá en el club y bueno, era un jugador ya de selección. Yo era uno de mis ídolos en lo que fue mi crecimiento en inferiores, él lo sabe y bueno, él también fue una de las personas que apostó mucho por mí, que en ese momento insistía mucho para que yo juegue a pesar de ser joven y bueno, obviamente estoy muy agradecido con él y además todo lo que pude aprender que él me enseñó y todo lo que pude aprender viéndolo simplemente jugar o compartiendo entrenamiento con él. Y otro para destacar de acá de la casa, el ruso Potenza, que para mí es también un ídolo y un ejemplo, sobre todo como una bandera de lo que queremos nosotros como un deportista de América del Sur, de la manera de competir, de la manera de entrenar. Para mí el ruso también fue uno de los jugadores que yo miraba y aparte él usaba la camiseta que yo uso ahora, así que bueno, también por ese lado venía un poco el vínculo. Bien. Para salir un toquecito del futsal, ¿por qué tu apodo? ¿Por qué Gallego? Bueno, soy hincha de Deportivo Español. Mi viejo es español, se vino para acá, para la Argentina, a los 2 años y bueno, siempre de chiquito íbamos al Español, éramos socios, pasábamos los veranos ahí. Y el último año del Babi en el Flores Club, el club que te contaba al principio, me hice la camiseta con el nombre y me puse Gallego y el 55, que es lo gallego en la lotería. Y bueno, ahí quedó y empezó en ese año y quedó. Cuando vine acá, como eran los mismos compañeros, todos me decían de esa manera, entonces bueno, acá ya era el Galle y bueno, se dio. Ya está, de marca registrada. Sí, lo llevo con orgullo, me gusta. Bien, ¿y cómo fue, bueno, ahí después todo el tiempo, después de tu debut, todo el tiempo que estuviste acá en América? Bueno, fueron estos primeros años que te digo, el club tenía muy buenos equipos y bueno, yo iba acompañando en un rol secundario, no sé, pasaron por acá Estazones, el Pato Benes, Marcone, bueno, Damián Areco, Vaporaki los dos. Grandes jugadores, entonces bueno, me ayudó mucho en mi crecimiento de tener siempre contextos donde podía aprender, donde tenía jugadores donde verme, buscar
ídolos o buscar lugares que alcanzar, donde verme reflejado en un futuro y bueno, esos 2 primeros años un poco la onda fue esa. Después 2013 nos quedamos con un equipo muy joven, por ahí me tocó asumir otro rol y bueno, ese año como que explotó todo porque arrancamos con un equipo que no sabíamos lo que iba a pasar, éramos todos chicos jóvenes desconocidos y bueno, después con el correr de los años fueron todos jugadores importantes de la disciplina, reconocidos y ese año nos fue muy bien, salimos segundos en ese momento era apertura y clausura, habremos salido segundo de uno de los 2 torneos, empatamos, Boca ganó los 2 torneos, empatamos segundo puesto de la tabla general con Kimberley y jugamos un desempate, ganamos y clasificamos a la Libertadores. Y teníamos un plantel que por ejemplo estaba, bueno, te decía, Damián Areco, en ese momento tendría 23 años, era uno de los más grandes del plantel. Bueno, Pablo Marcone, que era el capitán, sí era uno de los más grandes, pero después éramos todos jóvenes. Te digo, el siguiente debería ser Areco con 23 años, yo tenía 21, estaba en ese plantel, por ejemplo, Matías Rosa, que tenía 18 años. Entonces, bueno, éramos un equipo muy joven. Bueno, Matías Kruger, que falleció, también tenía mi edad. Todos grandes jugadores, pero no éramos en ese momento lo que somos ahora por nombre. Éramos muy jóvenes y era una incógnita cómo íbamos a reaccionar en primera división. Pablo Vidal también estaba en ese equipo, Ricky Torres. Y bueno, se fue dando que hubo buena química en el equipo, empezamos a rendir todo muy bien. Era un equipo, me acuerdo, que hacía muchos goles. Y bueno, como quien no quiere la cosa, se fue desarrollando ese equipo que sacaba muchos puntos y bueno, al final del año nos encontramos en esa posición y bueno, no tuvimos la posibilidad o la suerte de clasificar una Copa Libertadores en un año que pensábamos que por ahí iba a ser de transición y fuimos a jugar a Libertadores prácticamente con el mismo plantel y todos jugadores de 22, 23, 20 años. La verdad que fue una experiencia muy linda y bueno, después el tiempo terminó de poner a todos esos jugadores en los lugares donde están hoy, que estaban iniciando pero eran grandes jugadores. Bien, ¿cómo fue esa experiencia de la Libertadores? Tremendo, tremendo. Nosotros éramos todos pibitos, éramos muy amateur y estábamos como de vacaciones. Un viaje egresado. Exactamente, pero bueno, con las ganas de competir, con la ilusión de poder hacerlo bien, pero en ese momento, pues, la Libertadores fue en marzo de 2014, recién estaba agarrando Justosi en la selección y bueno, para nosotros ir a jugar contra un equipo brasilero era como, no sé, ir a jugar contra extraterrestres. No sabíamos, obviamente que el jugador argentino, yo siempre digo, tiene esa desfachatez o esa vergüenza deportiva que puede ir a jugar contra rivales que a priori son superiores y va a ir creyendo que va a ganar. Pero para nosotros era impensado vernos en ese escenario, cancha llena con 3.000, 4.000 personas, deportistas que allá eran profesionales, que habían jugado en la selección de Brasil. Entonces, bueno, un poco ese shock de estar en ese lugar, pero también creo que competimos bien, que estuvimos a la altura y bueno, fue como un hito para todo el club porque fue un salto muy grosso de todo lo que había sido por ahí el deporte hasta ese momento acá en el club, la disciplina. Creo que eso fue uno de los puntos, si no el punto más alto, uno de los puntos más altos de la historia del club en la disciplina. Bien, me gusta a mí bastante ir a las cosas que son por fuera del futsal. Yo sé que quizá el que está viendo va a preguntar alguna pelotudez y nosotros queremos escuchar el futsal. Me interesa ese falso viaje de egresados que fue ir a la Libertadores. ¿Cómo era la concentración ahí? Bueno, mirá, yo en primer lugar, por ejemplo, para que te des una idea, nosotros fuimos en micro, la Libertadores se jugaba en Brasil. Fuimos en micro,
24 horas. Uf. Y por ejemplo, el otro equipo argentino que entraba era Boca, fueron en avión a Porto Alegre y ahí se tomaron un micro que era, no sé, 1 o 2 horas, no sé. Y después, por ejemplo, para costear el viaje, no sé, ponerle que nosotros fuéramos la delegación 20 personas, 12 jugadores y cuerpo técnico, un micro de larga distancia, el resto de los asientos los vendimos a nuestros familiares para que vengan a ver la copa con nosotros. En vez de, o sea... Es buena igual. Sí, imagínate que vos, no sé, yo me pongo hoy en el lugar de mi viejo, en ese momento mi novia o de mi mujer, si voy a ir a Brasil y me voy obviamente mucho más barato, pero el que puede ir iría en avión y viajaría cómodo, viajaría tranquilo. Y bueno, fuimos en el micro con 4 o 5 familias. Muy amateur, por decirlo de alguna manera. Cuando llegamos allá, a mí me acuerdo que me tocó la habitación con Pablo Vidal, me volvió loco. Pablo, un pibe muy jodón, muy alegre y me volvía loco. Yo soy medio chinchudo y de chico era más boludo, era más calentón y me despertaba todos los días los gritos, me volvió loco. Pero bueno, teníamos buena onda entre todos los pibes, andábamos de acá para allá mezclados en las habitaciones, éramos un plantel muy joven y teníamos muy buena onda. Y obviamente que pasa de todo, son 7 días que están las 24 horas conviviendo, pero bueno, hay tiempo para todo, para joder, hay tiempo para estar viviendo como un profesional, dedicándote 100% a eso. Después, bueno, para estar, los que teníamos la familia ahí, tiempo para estar con la familia. Lo disfrutamos también del lado de, no sé, yo una de las experiencias más lindas que tengo como dentro del deporte fue haber visto el partido de la semifinal entre los dos brasileros. Para mí eso fue una cosa de loco, se mataron. Y en ese momento a mí eso me sorprendió tremendamente, el nivel de los jugadores, el nivel de profesionalismo, que la gente como estaba encima del partido. Y bueno, como que todas esas cosas también te motivan a seguir insistiendo en el deporte, a seguir buscando lugares para desarrollarte. Bueno, sí, teníamos la Play, estábamos jugando todo el día a la Play. Y no sé. ¿A la playa fueron? No había playa, era en un pueblito de ahí, del centro, Porto Alegre, la parte del campo central. Y no, salíamos por ahí a echar la bola por ahí, pero no. Bien, bueno, igual la Libertadores me parece que después también la vamos a volver a tocar en un momento de tu carrera. Sí, vamos a hablar ahora, después de América, ¿a dónde fuiste? Yo ahí ya tenía prácticamente cerrado para irme a jugar afuera ese año, a mitad de año. El 2013 tuve la suerte que me fue muy bien, grupalmente, individualmente también. Ya tenía prácticamente todo acordado con un equipo y me fui a jugar a mitad de año a España. Me fui a jugar a Santiago de Compostela, ahí estuve una temporada, después volví acá. 2016, 2017, 2018 me fui a Italia y ahí San Lorenzo, España y España acá. Bien, ¿cómo fue la primera vez en España? Era chico. La verdad que me encontré un club que estaba medio yéndose para abajo en lo económico, pero un club que tenía una estructura muy buena, un entrenador bueno. Y yo era chico, me encontré solo de golpe, viviendo solo, teniendo que hacer un montón de cosas que no estaba habituado a hacer. En una liga profesional y un deporte profesional y donde por ahí no estaba acostumbrado a... Venía esto que te digo, estar siempre acá en el club donde venía ese último año por ahí de tener un rol más importante y pasaba a un lugar donde iba a ser uno más, o donde quizá el deportista argentino estaba medio mirado todavía de reojo en el futsal, que ibas allá y pensaban que no ibas a saber marcar o que tácticamente no entendías nada.
Entonces, bueno, siempre digo lo mismo, que no sé si la palabra es que me arrepiento, pero me agarró un poco inmaduro, sobre todo del lado personal en la vida. Yo no sé, entrenaba a la mañana y capaz que con el cambio de hora me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana. Como era joven, no me afectaba en nada, no me molestaba al otro día levantarme, lo hacía. Capaz que después dormía la siesta 3 4 horas, pero era un desorden emocional o, digamos, en la parte deportiva. Lo deportivo que viene afuera de la cancha, digamos, era un desorden. Y también me encontré un nivel de exigencia que, no sé, quizás no estaba acostumbrado, o acá no lo tenía, no sé, porque capaz llegué, un nutricionista y me dijo que estaba gordo. Y yo tenía 21 años y lo último que me iba a pensar era que estaba gordo. Obviamente que estoy hablando para hacer deporte, pero ejemplos así que te movían un poquito la estantería, y yo lo que más tengo de esa experiencia es como que no la pude aprovechar al 100% yo. Más allá de que después me pueda haber ido bien o mal lo deportivo, yo no le pude haber sacado mucho más a esa experiencia, pero bueno, me encontraba inmaduro y eso me cobró. Bien, bueno, una liga más profesional, como vos lo decías recién, la española. ¿Qué diferencias notaste entre los entrenamientos, bueno, de acá en América con, bueno, lo que era allá en España? Y mirá, acá recién estaba creciendo un poco el deporte, estábamos empezando a entrenar por ahí 4 o 5 veces por semana, pero lo normal era por ahí entrenar 3, 4 veces por semana según el día que te toque el partido, pero no se entrenaba todos los días. Entrenábamos a la noche porque la gente trabajaba todo el día y entrenábamos acá por ahí a las 9 de la noche, 9 y media de la noche, terminábamos entrenando a 11 y media de la noche. Entonces el cambio más que nada es eso, dedicarme directamente. Está bien que yo era joven y no trabajaba, pero por ahí, no sé, iba al profesorado, estudiaba, y venir acá al club era como venir un rato a jugar. Allá ya entrenaba a la mañana, en pretemporada hacía doble turno, los viajes, tenía que viajar por ahí 12, 13 horas para jugar un partido de micro, entonces bueno, vas incorporando cosas nuevas que acá por ahí no estás acostumbrado. Acá por ahí te toca ir a Hebraica y decir, la puta, tengo que hacer 50 kilómetros. Es una horita que y allá por ahí te tocaba, yo estaba en Galicia, que es en la punta de arriba de España, a la izquierda, y capaz te tocaba bajar a Murcia y 13 horas de micro. Y llegabas, hotel, dormías, al otro día jugabas. Y bueno, después por ahí culturalmente somos distintos. Por ahí cuesta los grupos, viste, el día a día a veces es complicado. Estamos acostumbrados a nosotros a ser más de grupo, más jodones, quizás el europeo más individualista, si a él le va bien, por ahí te chupa un poco un huevo como te va a vos. Y nosotros somos de otra manera. Yo si te veo a un compañero mal, intento hacer lo posible para que esté mejor, y yendo, si soy muy egoísta o soy un hijo de puta y digo, si mi compañero está mal, a mí me va a ir mal. Entonces yo quiero que todo mi compañero esté bien, porque deportivamente me va a ir bien. Y bueno, eso por ahí allá en Europa cuesta verlo. Es más como que cada uno está en la suya y más egoísta, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces bueno, tal vez a veces te encontrás que te cuesta por ahí lo grupal o la convivencia, pero qué sé yo, cada uno, son culturas distintas. Bien, ¿y allá te llevaste el mate o...? Me llevé el mate, pero bueno, también era pibe y hoy en día capaz, también era pibe yo y era otro tiempo. Hoy en día con las redes sociales, con esto, con lo otro, por ahí estás en España y puedes comprar yerba. Hay una comunidad argentina enorme. En ese momento quizá no era lo que son ahora las comunicaciones, las redes sociales, tampoco es que te estoy hablando hace 30 años, pero no era lo mismo y también era chico y no tenía tanta experiencia, pero sí, me llevé mate, me llevé yerba, me llevé de todo, pero bueno. ¿Y para comprar yerba allá?
un quilombo. En ese momento yo creo que me había llevado algo de acá y ponele que cuando se me acabó no tomé más. Después, a mitad de temporada, vine para acá de vuelta a pasar la fiesta, me llevé otra tanda y en el supermercado había yerba. En los supermercados grandes había yerba, ahí está. En el supermercado grande había yerba. Pero bueno, por ejemplo, ahora esta segunda vez que fui, ya me fui con bastante yerba en la valija y ya sabía dónde comprar allá, ya estaba un poquito más preparado. Bien, después de ahí por el paso de España me dijiste que viniste para acá y te fuiste para Italia. Sí. ¿Cómo fue, bueno, Italia? Italia, deportivamente, la verdad que no me gustó mucho. No me gustó la liga, no me gustó. Las 2 experiencias que tuve en Italia me quedaron debiendo plata. No voy a decir que no me aportó nada, pero yo, por ejemplo, en España me llevé un montón de aprendizaje y en Italia me costó más encontrar eso. Me costó más, es una liga, no sé, como los entrenadores más o menos, en general los italianos son medio raros, se piensa que porque te pagan vos tenés que rendir y independientemente de lo que sea el entrenador, los entrenamientos, los compañeros. Entonces, bueno, la realidad es que no me gustó la experiencia, no me fue mal, de hecho yo tengo pasaporte, entonces también en Italia hay una regla con los extranjeros, bla, 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 entonces yo teniendo pasaporte español tengo un poco más de oportunidades quizás, se me abren más ventanas y no volví nunca más. No volví nunca más. Volví a ir fui en 2018 y no volví nunca más. Y el entrenador me quería, me recomendó en un montón de lados, pero no. A ver, generalmente Italia la ventaja que tiene es que pagan un poco más. A mí me pasó que no cobré lo que tenía acordado las 2 veces que fui y deportivamente no me aportaba, no sentí que me aportó mucho. Después, humanamente o personalmente, a mí me cuesta por ahí estar fuera. Soy amiguero, soy familiero. Evidentemente, que te vaya bien o mal deportivamente, acompaña o no acompaña. Pero bueno, yo de Italia no me gustó. Bien. Vamos a ir para atrás ahora. Hay algo que hago mucho, que es voy saltando en el tiempo, quizás ahora, bueno, estamos hablando de Italia, pero ahora vamos a ir al principio. Que mencionaste que estabas estudiando también, cuando jugabas acá al principio estudiabas un profesorado. ¿Qué estabas estudiando? Educación física. Lo tengo que terminar. Ah, ok, eso es verdad, si lo habías terminado. Es una cuenta pendiente, si mi vieja está mirando me va a renegar. Pero sí, la realidad es que no me arrepiento del camino que hice, pero bueno, el primer paso a España me tocó justo cuando estaba en tercer año. Terminé el secundario, me enganché con el profesorado, hice primer año, segundo año, tercer año estaba en la mitad y en agosto me fui afuera. Y bueno, ahí lo colgué, lo dejé, cuando volví retomé, habían cambiado el plan, tuve que hacer materia de primer y segundo año de vuelta. Una serie de cosas que ahí como que, no te voy a mentir, también ante el primer contramano ahí uno se deja ir un poco y bueno, también después de la etapa de San Lorenzo me había anotado, iba a la noche, los San Lorenzo jugábamos todos los torneos, todos los partidos, estábamos siempre jugando entre semana, entrenando, me costaba mucho darle continuidad y bueno, lo tengo ahí, lo tengo que terminar, lo voy a hacer, pero bueno, hoy en día el deporte cada vez demanda más y ya soy grande, también tengo que mirar mis ingresos, que me sean rentables para bancar la casa. Yo vivo con Cami, entonces bueno, ya empiezan a haber otras distracciones, otros asteriscos que uno tiene que atender y es difícil estar en todos lados. A ver. No, bueno, pero no fue que lo dejaste por vagancia, sino por el deporte. Y vamos a dejarlo para el deporte. Bien.
Eh, Después paso por Italia, dijimos San Lorenzo. Después de Italia fui a San Lorenzo. A San Lorenzo. ¿Cómo fue? Y San Lorenzo en mi carrera fue un trampolín tremendo. O sea, un antes y un después en mi carrera. Yo cuando llego a San Lorenzo tenía 28 años. No es que era viejo, pero ya tenía por ahí 8 años de carrera. Y había insinuado algunas cosas, pero no había terminado yo sentía que no había terminado de concretar nada. Las experiencias que había tenido afuera no había podido quizá demostrar lo que había hecho acá. Acá solamente había jugado en América, que para mí es el mejor club del mundo, pero digo, un club que quizá estaba en posiciones del medio de la tabla, no peleaba campeonato. Nada, esto que te puedo decir, que por ahí entramos a la Libertadores o cuestiones así, pero no ganar títulos, no estar en finales. Entonces, también en nivel local sentía que me faltaba un poco más también. O sea, como necesitaba demostrar, siempre está, sí, juega en América porque le dejan a Tapatías los saques del medio. Y necesitaba yo también demostrar que podía hacerlo en otro lado, que podía hacerlo en un club donde no sea yo la estrella o el protagonista, sino donde había otros tantos jugadores y yo me pueda destacar igual, en un club mucho más masivo, qué sé yo. Para mí era un desafío grandísimo, pero nunca me imaginé, cuando yo fui a San Lorenzo, yo estaba, te digo, esta temporada en Italia que estaba rogando para volverme y agarré San Lorenzo, era o San Lorenzo, volví acá a América y cuando me llegó lo de San Lorenzo, sin pensarlo agarré, pero la idea era ganar algún título. ¿Y qué título? Ganar algún título, jugar alguna final. Nunca me imaginé, primero que iba a estar tanto tiempo en San Lorenzo y después que iba a ser como fue todo el paso ahí, que iba a terminar siendo un jugador importante, la gente me quiere un montón, ese plantel o la mayoría de los jugadores que estuvieron durante todo el proceso me recibieron bárbaro, somos amigos hoy en día, la verdad que, te digo, yo fui a San Lorenzo con un objetivo que lo tenía claro, que era romper un poco las barreras que había tenido a lo largo de mi carrera, ganar algún título, lo digo siempre, pero nunca me imaginé que iba a ser lo que fue. Bien, ¿compartiste plantel con Fran Talercio? Compartí plantel con Taliercio, Pasó. subimos 2019 creo. Él vino de Italia a mitad de año 2019. Se fue antes de la Libertadores. No, pero a Libertadores de 2019 jugó. Sí, digo la que ganan. Antes de la que ganan se va. Bueno, porque 2020 fue la pandemia, está bien. Claro. 2020 fue la pandemia, el torneo, no me acuerdo bien cómo fue ese torneo, está bien. 2019 y 2020. Sí. Está. Sí, porque pasó hace poquito y nos contaba ahí. Lo vi un poquito del programa de Fran. Bien. Y bueno, vamos a profundizar ahí en lo que fue tu gran paso por San Lorenzo. ¿Cómo tenía quizás algún peso en especial jugar en San Lorenzo? No, a ver, yo un poco tenía... Mi familia son de San Lorenzo, mi hermano es socio, va a la cancha, todo. Pero bueno, yo personalmente le tengo cariño, es un club de la zona, esto que te digo, mi familia, pero en ese momento era como... Yo soy hincha de Español. Claro, era ir a un club más. Pero... O sea, un club en la disciplina histórico, un club, como te decía antes, masivo, tenés que tener, no sé si la palabra respeto, porque respeto uno tiene por todas las instituciones, pero sí, no sé, quizás cuidarte un poco más a la hora de declarar, te escucha mucho más gente, llegás y te llaman 2 o 3 programas de radio para hablar, que esto, que el otro, y te escucha gente que por ahí de futsal no entiende mucho, jugás y te van a ver 1.800, 2.000 personas, capaz jugás mal y te putean, por ahí un público distinto al que
podemos tener acá. Pero yo también cuando yo llegué a San Lorenzo, no sé, había un montón de jugadores de renombre. Entonces yo un poco tenía que demostrar en el poco tiempo que tuviera de competencia o en los entrenamientos que yo podía estar a la altura de pelearle el puesto a, no sé, yo por ejemplo cuando llegué estaba, no sé, Edu Villalba. Bueno, Edu Villalba, o Dylan Vargas, o después, no sé, Julián Camaño, no sé, te puedo decir un montón de grandes jugadores que pasaron y yo cuando llegué, mi objetivo, mi cosa era ese, demostrarle a mis compañeros y a los entrenadores que yo podía jugar también. Y bueno, un poco eso. Después le tomé un cariño al club y hoy en día le tengo un aprecio enorme por lo que te decía antes. Marcó mi carrera a fuego. Bien. Vamos a hablar de la Libertadores, esa Libertadores ya Libertadores. famosa, la primera y bueno, única que tiene el país, así que no sé si pasa tanto ser solo algo histórico del club, sino algo histórico de la disciplina acá en Argentina. Sí, a ver, lo primero vamos a hacer para siempre, eso no nos lo van a quitar y por ahora somos los únicos, así que nada, es importantísimo yo creo que para todo el deporte acá en la Argentina, pero bueno, para nosotros es como, viste, nosotros la ganamos. Pero bueno, creo que acá hablando en serio es fruto de un montón de cosas que fueron pasando, logros de la selección, jugadores que pasaron por el club y en ese momento no estaban, una disciplina que fue empujando para que sea cada vez más profesional, estructuras profesionales y bueno, todo eso fue llevando a que nos encontremos en Copas Libertadores, compitiendo contra los brasileros de igual a igual y esto que te decía yo, cuando nosotros fuimos con América y jugábamos contra los brasileros, terminaba el partido y por ahí le pedías una foto. Y ya te digo, en esa Libertadores, por ejemplo, Boca jugó la final, la de América, 2014. Boca juega la final. Boca juega la final 2014 y 2015. Sí que y 7 años después llega por ahí la primera Libertadores de equipos argentinos. Pero fíjate, 7 años antes ya Argentina estaba compitiendo de igual a igual, perdiendo una final, creo que perdieron en alargue esa Libertadores. Y bueno, justo también a veces las cosas se dan y tiene que haber un contexto que ayude. Se dio que nosotros teníamos un equipo impresionante. Teníamos un equipo. La realidad era que vos dentro de la cancha estabas muy tranquilo porque era 10 jugadores de primer nivel. La competencia interna era feroz y para mí por eso ganamos. Siempre digo lo mismo, los 2 meses previos a la Copa como deportista fueron quizá lo más tenso que me tocó vivir a nivel de entrenamiento. Pero eso nos empujó a todos a ser mejores. Y después, para mí, lo de la pandemia fue como, obviamente que fue un contexto atípico, y el argentino para mí es como que tiene una capacidad de adaptación superior. De lo demás, ver un problema, nosotros nos vemos como un desafío de sobreponernos y bueno, para nosotros, no digo que en condiciones normales no lo hubiéramos ganado, pero no sé, fue como una fortaleza eso de, no sé, cada uno solo en su habitación o a veces comiendo solo porque había capaz algún posible caso de COVID, jugar en la cancha vacía, viajar 1 hora y media sin bañarse después de los partidos y quizá veías que los otros equipos se quejaban o esto o lo otro y bueno, nosotros estábamos enfocados en la Copa y para adelante, y si tenemos que viajar 24 horas sin bañarnos, viajamos, no hay problema. Un grupo aparte espectacular de lo humano, entonces la convivencia era buena y
Y esto de la tensión que yo te digo antes de los entrenamientos, viste cuando decís te estás por matar en los entrenamientos, pero vos sabés que cuando llegue el partido, tu compañero lo mismo que hace con vos en el entrenamiento lo va a hacer en el partido. Entonces eso, termina el entrenamiento, estás caliente, te pegaste la ducha y ya está. Y ya está, somos todos compañeros, algunos somos amigos. Por eso te digo que para mí ese proceso como deportista me enseñó un montón y me hizo crecer un montón. Bien, el famoso se entrena como se juega. Sí, y más también. Y situaciones de tensión con los compañeros, con el entrenador. Pero bueno, ahí es donde yo digo, cuando vos sabés que hay buena gente, cuando vos sabés que, no sé, que es para mejorar, para competir, vos te das cuenta en un entrenamiento, somos todos jugadores, hay quien te pega bien, quien te pega mal, quién está jugando porque se está jugando el puesto, quién está sobrando. Y ahí era una competencia feroz pero leal. Y todos peleando por supuesto, entonces había rispideces, había enojo, pero bueno, el deporte de alto rendimiento para mí es así. Bien. ¿Cómo era? Bueno, ahí estaban uno en cada habitación, todos separados, pero ¿cómo era el día a día de ahí en la Libertadores en esa semana? Y mirá, yo estaba bastante cagado, yo estaba encerrado en la habitación todo el día. Porque nosotros teníamos, San Lorenzo tenía un centro de testeo abajo de la platea. Entonces nosotros en la previa a la Copa íbamos más o menos con el control, que nos testeábamos, no sé, mensualmente, cada 15 días, más cerca de la Copa, más por ahí semanalmente, y teníamos unas buenas condiciones de entrenamiento porque, no sé, teníamos todo armado alrededor de la cancha para cambiarnos directamente adentro de la cancha y no estar en el vestuario. Pero bueno, no sé, el mate. Claro. Y es difícil sacar el mate a nosotros. Y bueno, por ahí en un momento más cerca de la competencia ya era ni siquiera mate, y nos testeaban antes de viajar para Uruguay, nos testeaban cuando llegábamos a Uruguay y nos testeaban antes de los cuartos de final. Entonces, nosotros salimos de acá, salimos de acá tranquilos porque nos testeábamos continuamente en San Lorenzo. Cuando llegás a Uruguay, estimás que está todo bien, porque en realidad, bueno, subiste al buquebús, vas con barbijo, hay un montón de gente, 1 hora. Cuando llegás allá te testean de vuelta, ahí nos sale, claro, te testeaban, el resultado te lo daban al otro día capaz. Bueno, nosotros con la confianza que estaba todo bien porque nos habíamos testeado esa mañana, ponerle antes de viajar. Vamos a comer y sentado enfrente mío Bottini y al lado de Bottini está Sone. Al otro día llegan los testeos, Bottini positivo. Y yo había comido enfrente de él y bueno, yo estaba cagado en las patas. O sea, estaba cagado en las patas ya en condiciones normales. Y con esto aparte que por ahí decía que tardaba 3-4 días en salir los síntomas y esto que el otro. Y bueno, yo hasta los cuartos de final estuve, o sea, con el correr de los partidos y eso no te das cuenta. Sí, la noche previa a los cuartos de final, no, había un día libre en el medio, creo. Ese día te testeaban y al otro día, antes de los cuartos de final, te daban los resultados. Y bueno, esa noche me costó dormir, estaba cagado porque aparte personalmente me sentía bien y no es difícil llegar a jugar una Libertadores, va un equipo solo, una vez por año. Si por una cosa así te perdés esos partidos, duele, ¿viste? Y bueno, salimos todos los testeos positivos y bueno, después, bueno, jugamos y cuando terminó la Copa y llegamos acá estábamos todos positivos. De hecho, 2 o 3 se tuvieron que quedar allá porque ya les dio positivo el testeo para volver.
y cuando llegamos acá todos positivos. Pero bueno, después, ya cuando teníamos ese testeo y, por ejemplo, cuando le dio positivo a Bottini, creo que estuvimos 2 días comiendo encerrados cada uno en su habitación. Le traían la comida y comíamos solos en la habitación. Te volvés loco. Y bueno, era lo que te decía antes, ¿viste? Capaz que otro jugador le puede molestar o se puede quejar o una delegación se puede quejar. Nosotros lo encontrábamos como, no sé, una fortaleza. O decir, nosotros nos vamos a sobreponer a esto mucho mejor que los demás. Pero bueno, no sé, algunos de los pibes, por ejemplo, se juntaban en alguna habitación a jugar a la Play. Yo optaba generalmente por quedarme en la habitación solo, olvidando con el teléfono, hablando por ahí con la familia, redes sociales, pero sí, fue atípico. Después del testeo de los cuartos de final nos relajamos un poco porque ya, digamos, si te agarraba, No, hasta que termine no te iba a pasar ibas a nada. terminar la competencia, o salvo que te funda, digamos, que no te permita jugar la enfermedad. Pero bueno, alguna vez comimos en mesas separadas y en el comedor, pero en mesas separadas. Y esto que te digo, quizás alguno optaba por no juntarse, generalmente en unas concentraciones o eso, tanto en una habitación jugando a la Play, jugando a las cartas, mate, qué sé yo. Y bueno, eso se perdió un poco. Pero como te dije antes, yo pensaba todo el tiempo, decir, nosotros a esto lo vamos a salir mucho mejor que los demás. A los demás les molesta, nosotros vamos a salir de esto como unos leones. Bien. Todo esto que me está contando me parece que Botti no nos lo contó. Me tendría que sentar a ver, pero me parece que... Bottini, si le preguntás por la Libertadores, estuvo encerrado en una habitación toda la Libertadores. Entonces nosotros llegábamos y él salía por la ventana. Cuando llegábamos de los partidos, salía por la ventana que daba para la calle y festejábamos ahí con él. Y no le dejaban salir de la habitación. No podíamos... A veces pasábamos y le hablábamos por atrás de la puerta. Y me acuerdo que creo que el último día, cuando salimos campeones, lo largaron. Así que no sé en dónde estuvo la infección, pero bueno, cuando volvimos estábamos todos hechos pelota. Bien, ¿y cómo fue la noche previa a la final? Yo estaba tranquilo, con muchas ganas de jugar. Siempre, personalmente, como eso, cuando llegaban esos partidos tenía una gana de jugar tremenda. Porque, no sé, obviamente jugar contra los brasileros para nosotros es un clásico, pero en la disciplina en particular es como jugar contra los mejores, contra los que prácticamente, no sé si inventaron el deporte, pero... Lo dominan. Sí, los mejores jugadores en el mundo son los brasileros. Durante muchos años ganaron ellos todas las competiciones. Entonces es como estás esperando su partido para jugarlo, para medirte, para demostrar que estás a la altura, para hacer un hito como sea ganarle y salir campeón. Entonces, en ese sentido, generalmente ante los partidos no es que me cuesta dormir y eso, no lo proceso de esa manera, pero sí una gana de jugar tremenda. Y todo eso te tapa, que no sé, en una Libertadores vos jugás 6 partidos en 7 días, y yo, por ejemplo, jugué el domingo y hasta el miércoles casi que no puedo caminar. Y si vos te pones a pensar en una competencia así, al otro día te levantás y jugás y no te duele nada. Entonces, viste, toda esa motivación que uno tiene, esa gana, tapan un montón de cosas. Pero sí, fue eso, viste, una gana de jugar tremendas. Y sí, una tranquilidad, yo siempre lo digo en la nota, yo en la semifinal sentí algo, viste, en la semifinal, no así como algo místico, sino que en la manera de jugar del equipo, en la manera de competir, me di cuenta que se podía. Me di cuenta que se podía porque la semifinal la jugamos con una personalidad bárbara y la ganamos bien, siendo superiores. Entonces, a priori por ahí Corinthians tenía más nombres que Carlos Barbosa. Y esa semifinal a mí me dio un envión de... como que ahí me di cuenta que se podía. Bien. Me nombraste muchísimo la Play. Sí. ¿Sí jugaba a la Play? Hace un par de años la dejé. Pero eras bastante... Jugaba. Jugaba mucho a la Play. ¿A qué Sí, jugabas? al FIFA.
A pleno. al FIFA. En un momento nos enganchamos acá con los pibes con el Fortnite, pero yo soy de madera y jugaba al FIFA siempre. Lo que pasa que bueno, lo tenés que dejar porque es malo para la salud, rompes algo, rompes todo. Hoy lo veo, por ejemplo, a mi hermano más chico. A veces estoy en casa de mi vieja y escucho que pega a la pared, pega a la puerta y qué sé, es tarado, ¿no? Pero yo hacía lo mismo hace 2, 3 años. Cuando la dejé, cuando me fui a España la dejé, 2022, ahí no jugué más. La tengo todavía en casa, la 4. Está ahí, está llena de polvo, no la tengo más, no la uso más. ¿Pasó que rompiste algo, quizás un control? Sí. ¿Sí? Control no sé, pero romper, sí. No sé, patada a una puerta, patada a un mueble. Sí. Hermoso. Sí. Qué hermoso. Y te saca lo peor, la Food Champion esa te saca lo peor. Bien. ¿Cómo fue el post final? Un quilombo. Festejo. Un quilombo, sí. Ahí se acabó toda la precaución, se acabó todo. Teníamos no sé, estábamos todos en una habitación, todos tomando del mismo vaso, botella cortada, pues toda la noche sin dormir. Al otro día directamente nos volvíamos, nos quedamos toda la noche sin dormir. Me acuerdo que estuvimos cenando ahí, nos quedamos en el lugar de la cena un montón de tiempo dentro del hotel, un montón de tiempo y bueno, después ya en el piso nuestro de habitaciones, en alguna habitación yendo de acá para allá, fotos, que esto que el otro, ahí hablando también con la familia, ya en la cancha, pero bueno, viste, hablando con un montón de gente también, no sé, hablando con medios de San Lorenzo, medios partidarios, medios de la disciplina. Fue un boom, viste, todo. Y en lo íntimo, sí, un quilombo. Lo que más me acuerdo, bueno, el escabio a full, llegamos destrozados y a las 4 o 5 de la mañana nos metimos en la habitación de Estazones que se había ido a dormir y lo asaltamos, digamos. Se había ido a dormir con la copa y fuimos a la administración, pedimos la tarjeta de la habitación de él, entramos sigilosamente y lo asaltamos, le robamos la copa y le dimos ahí una pequeña tunda, pero bueno, también eso, viste, después con el pasar de los años llegás a una confianza que quizá cuando yo llegué a San Lorenzo, la figura de Damián, viste, tenés un respeto, es una entidad en nuestro deporte y en San Lorenzo, pero bueno, hoy en día es mi amigo, yo puedo hablar con él de igual a igual, lo jodo, él me jode, discutimos del deporte, discutimos de un montón de cosas y bueno, con el pasar de los años también estaba eso en el plantel, una confianza respetábamos las jerarquías quizás a la hora de jugar o en el momento que las cosas se ponían serias, pero después éramos todos iguales. Y bueno, me acuerdo de eso, que entramos y lo cagamos a palo y le sacamos la copa. Bien. Después de ese, bueno, San Lorenzo campeón, de los mejores San Lorenzo de la historia, ¿a dónde fuiste? A España. Ahí me fui a España, a Manzanares. ¿Qué tal? Y ahí la realidad es que iba con... Un poco yo venía... el último año en San Lorenzo me había ido muy bien, individualmente y colectivamente salimos campeones de la liga. Yo quería jugar en la selección y no me llamaban y bueno, dije, si no alcanza con lo que hago acá, voy a intentar hacerlo afuera, que me vaya bien afuera. Y bueno, justo en realidad se me presentó una oportunidad de jugar en Primera División Española y lo primero que pensé fue eso, que esto me tiene que abrir la puerta a la selección otra vez. Y bueno, después no fue lo que esperaba. O sea, yo sentí que estaba mucho más preparado de lo humano, esto que te decía de la primera experiencia en Europa. Deportivamente, sentía... También, ¿qué pasa? Cuando sos chico,
Vos vas a España, te dicen no, porque tenés que aprender a defender, y capaz tenés 21 años y te la crees. Y ahora yo tenía 30 años y tenés que aprender a defender. Yo ya jugué contra un montón de gente, ustedes ya no ganan como ganaban antes, no me venga con que inventaron la pelota ustedes, porque no es así. Entonces, bueno, desde lo deportivo ya tenía como una autoconfianza grande y sentía que estaba preparado, que podía hacer allá lo mismo que hacía acá. Obviamente es mucho más difícil porque la calidad de los jugadores, etcétera, 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 pero me sentía preparado. Y bueno, después se dio que no jugué mucho, no tuve tantas oportunidades y ya está. Hice una temporada y media y me fui. Bien. Y bueno. Después de España, acá. Y de ahí me vine acá, el año pasado a mitad de año. ¿Y cómo te recibieron? Nada más, acá siempre me reciben bien. En mi club, en mi casa, me vas a encontrar acá siempre, tomando un café, un mate abajo. Y nada, la verdad es que me recibieron muy bien. Como jugador me recibieron muy bien, como si hubiera venido alguien más grosso. Y lo humano, obviamente, que me encontré un montón de amigos, un montón de gente que viene a ver partidos. Y yo lo que quiero es que el club siga creciendo. Nosotros el año pasado, cuando yo vine, estábamos peleando abajo. Hoy estamos sextos, jugamos la Copa de Oro, estamos con buenas vistas para entrar a los playoffs. Entonces, nada, yo quiero eso. Yo y todos los que formamos parte del proyecto, jugadores, cuerpo técnico, directivo, hinchas, socios, queremos que el club siga creciendo, que podamos estar a la par de los mejores, de los grandes, de los clubes de fútbol. Entonces, bueno, hay un montón de cosas para hacer y yo desde mi parte personal trato de aportar primero que nada como jugador. Eso lo tengo clarísimo, soy jugador. Y quiero que me traten como tal, como un jugador más, que me exijan, y después, obviamente que uno todo este camino, en los lugares en los que estuvo, jugadores con los que compartió, aprendés un montón de cosas. Y trato de volcarlas acá. Toda la experiencia también que uno va adquiriendo jugando tantos partidos importantes, trato de volcarla con mis compañeros, tenemos un equipo joven, entonces bueno, trato desde ese lado aportar también. Y obviamente que acá tengo la posibilidad de también tener voz en un montón de cosas extrafutbolísticas. Entonces aporto mi mirada, después el club toma las decisiones que toma, no soy yo quien lo define, pero sí que me dan por ahí la posibilidad de dar una opinión o de participar en algunas decisiones que se toman o algunos caminos que se eligen. Y bueno, estoy muy contento con eso, me gusta. Y aparte es mi club y quiero dar lo mejor para que el día de mañana acá los pibes tengan mejores condiciones que las que tuve yo y que podamos ser un club, creo que lo somos, o vamos cerquita de serlo, un club importante en la disciplina, un club modelo y que el día de mañana podamos aspirar a más. Bien, a lo largo de la entrevista mencionamos mucho lo grupal. Lo nombraste mucho, está bien, quizás en Italia medio complicado, pero más en Argentina, en San Lorenzo y así, todo bien. ¿Cómo es el grupo hoy de América? Espectacular, espectacular. A mí yo la paso muy bien acá, me llevo muy bien con todos mis compañeros, la verdad que es un grupo muy joven. A mí el año pasado creo que fue una transición copada que hicimos porque, claro, yo llegué queriendo hacer todo de golpe y me encontré por ahí que no se nos dieron el resultado y que estábamos peleando abajo y obviamente que a cualquiera le afecta
Individualmente, imagínate por ahí, venir de acostumbrado a competir peleando arriba o venir de competir en la Liga Española y venir acá a pelear el descenso. No sé, conscientemente no, pero inconscientemente quizá estaba medio trastornado. Y por ahí ver situaciones de, no sé, de risas en los entrenamientos, ¿viste? Yo parecía un loco, cagando por ahí a pedo a los pibes. Y bueno, fue un proceso en el que yo tuve que ir tratando de convencer, los pibes me fueron conociendo, también saber que es una situación que es en los entrenamientos, esto que te decía que pasaba en San Lorenzo. Yo lo quería trasladar acá, o lo quiero trasladar acá. Es decir, entrenamos al 100%, después somos personas comunes y corrientes, nos vamos a ir a tomar algo, nos vamos a ir a bailar, nos vamos a ir a comer un asado con nuestra familia, pero a la hora que se entrena es sacar de perro, a la hora que se entrena es sacar de perro. Y después, bueno, también un poco, esto sí creo que lo estamos logrando y que era para mí recuperar la identidad del equipo. Para mí América es un equipo que corre, que defiende, que es insoportable, que no querés jugar contra ellos porque son unos pesados. Y bueno, creo que eso estaba medio perdido. Como te digo, muchos chicos jóvenes, quizás no había nadie de la casa que... No es que no son de la casa los chicos, son muchos chicos inferiores, somos un club formador y que siempre sube jugadores inferiores, pero jóvenes que no habían vivido por ahí toda esta etapa que yo te contaba al principio. Entonces, bueno, un poco mi objetivo era también ese, mostrar a los pibes que el camino acá es ese. Capaz en otro lado es de otra manera, pero acá nosotros tenemos que correr y correr y correr y no es que somos 4 burros que le pegamos para arriba, jugamos también, pero un día podés jugar mejor, un día podés jugar peor y podés correr todos los días. Entonces, bueno, un poco fue ese proceso, ir convenciendo a todos los pibes de eso, de la seriedad para entrenar, de la competencia. Y bueno, creo que hoy en día la realidad es que tenemos muy buena relación, yo con los pibes conmigo, creo. Así que nada, yo la realidad es que el día a día lo paso muy bien acá. El día a día lo paso muy bien, me llevo muy bien con los chicos, aprendo mucho de ellos. Disfruto mucho viéndolos crecer porque el crecimiento del equipo y el crecimiento de muchos chicos individualmente del año pasado a este es exponencial, así que nada, la paso bien y trato de ser uno más. Bien. Ahora solo hablando del plantel, son preguntas breves de a ver quién es el que hace tal cosa. A ver. Por ejemplo, ¿quién es el que pone música? Nacho, Pesel. Bien. ¿Se juntaron a comer asado? Nos juntamos a comer asado. ¿Quién lo hace? Hicimos uno acá en el club, lo hizo un directivo, pero fue un asado oficial, digamos. El extraoficial lo hizo, Sergio Nieto. ¿Y qué tal? Bien, asa bien. Asa bien. Bien. ¿Quién es el más jodón? Arca. ¿El más matero? Yo. Bien. ¿Y el más calmado, el más tranquilo, más aburrido, por así decirlo? Caunedo. Bien. Ahora vamos a pasar con la pregunta Baires Torneos, que es el sponsor principal del canal, que es un torneo de fútbol 5, fútbol 8 y fútbol 11, amateur, que está en Mataderos, Devoto, Sí. Castelar. Creo que tengo varios jugadores de acá de las inferiores jugando ahí. Lo vamos a cortar, ¿eh? Lo vamos a cortar. Cortala, Pipo. Bueno, entonces conoces. ¿Jugaste algún torneo de chico? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo eras? He jugado con mis amigos, me divertía. La verdad que eso, por ejemplo, otra cosa. Yo jugaba un torneo con mis amigos y llegó un momento que me agarró acá uno de estos técnicos que te nombré al principio y me dijo, maestro, no juega más. Ya sos bueno acá,
te lo vamos a tomar en serio. Si jugaba un torneo acá a 10 cuadras, aparte, se enteraba. Cada vez que iba se enteraba. Si vas a jugar de vuelta, no jugás más. Y me acuerdo que todavía estaban en inferiores. El otro chico que te conté que entró conmigo contra Pinocho, jugaba en el equipo que era la contra nuestra. Nos matábamos, todos pies de acá del barrio. Y nos agarraron a los dos por allá. Y nos dice, ya sé que los dos juegan en el torneo abajo de la autopista. Si nos enteramos que van a jugar, no juegan más. Fede es un año más grande que yo. Jugadorazo y un atorrante. Entonces, bueno, yo me lo tomé a pecho. No fui más. A las 2 fechas, 2 semanas, nos toca contra el equipo de Fede. Yo voy a ver a mis amigos y cuando llego estaba Fede cambiado para jugar. Agarré, me fui a buscar los botines y jugué. Y jugamos los dos. Y dije, bueno, si lo cagan a pedo a él, me cagan a pedo a él. Si nos echan a los dos. Pero bueno, sí. Tuvimos que también aprender eso en el crecimiento de pasar a primera, de que nos teníamos que dedicar a esto. O sea, no estás libre de que te pueda pasar cualquier cosa jugando un partido de fútbol. Y bueno, uno hace un montón de sacrificios, no solo uno, sino todo el plantel, el cuerpo técnico, etcétera, para competir acá y sería una picardía perderlo en otro lado. Y yo particularmente ahora que soy entrenador con mis chicos inferiores, no lo prohibí. Cuando llegué este año y agarré las 2 categorías de inferiores, no lo prohibí. Sí que le dije que no me suba la foto porque eso me vuelve loco de la generación de ahora. Le digo, muchachos, si van a jugar no me suban una foto. Yo voy a hacer de cuenta que no lo sé, pero ustedes no me suban una foto. Y sepan que si se lastiman, se cagan ustedes. O sea, se van a perder de jugar un partido y a mí me da bronca. Después lo tomo un poco como el fútbol informal que teníamos nosotros, el fútbol de la calle, el fútbol de alquilar la cancha, que hoy quizás se perdió. Entonces, bueno, lo tomo un poco como que tengan más horas de fútbol y un fútbol quizás más informal, donde no haya tanta regla, tanta táctica. La verdad que un poco también lo permito porque no lo voy a poder cambiar, entonces es como luchar contra los molinos como el Quijote y después porque lo pienso un poco de ese lado, de hora de fútbol informal, que me parece que se perdió y hoy los chicos están muy robotizados, muy futsalizados. Bien, igual en Baires te los cuidamos. Sí. Bien, más que una pregunta, es una petición, a ver si le puedes mandar un mensajito a todos los chicos que están mirando, de que quizás están jugando el torneo y les cuesta eso de arrancar, les cuesta encontrarse en lo grupal, en el equipo, o que están bastante bien, pero para que no decaigan, porque viste que pasa eso, bastante en el fútbol, el que está puntero ahí y te agarra una fecha que perdés y ya la segunda perdés y te empieza a bajar. Y mirá, el torneo, no sé cómo será el torneo de Baire, pero el torneo dura 10, 20, no sé cuántas fechas, y es muy difícil a lo largo de todo el torneo mantener siempre el mismo nivel o el mismo nivel de motivación, de concentración, rendimiento individual. Entonces, nada, hay que pasar los momentos malos y los momentos buenos, hay que estar siempre con buena predisposición para mejorar o volver a empezar. Cada partido es una historia nueva, así que nada, creo que el consejo que puedo dar es ese. Bien, este es el momento del juego. A ver. Es quizás donde yo me divierto más. A ver. Y a vos te ponemos medio en un compromiso que tenés que armar tu quinteto ideal con jugadores con los cuales vos hayas compartido. Es complicado. ¿Yo juego? ¿O yo no? Sí, vos te puedes poner, obvio. Me puedo poner, pero no puedo no ponerme. Eso sí, queda amor. Te puedes poner. Está bueno porque bajás una posición, menos quilombos. Bueno, al arco voy a poner a Iván Pessel, el arquero de América de ahora. Voy a poner a Estazones de último hombre. Voy a poner a Lucas Bolo de
de ala del otro lado. Ahí me voy a poner yo porque a Lucas lo hago jugar bien. Nos conocemos hace muchos años. Voy a poner a Mati Rosa de pivot y otro ala, si no me pongo yo, puedo poner a Nacho Pesel, puedo poner a Álvaro López del Pino, un compañero que tuve en España, y entrenador Mariano Gómez, que es el número 1, el mejor que tuve. Bien. Antes de pasar con la última pregunta, tengo los regalitos para vos. Jugador. De yerba para que puedas seguir tomar. Y un sticker Mirá, del canal así. este lo voy a poner en el termo. Excelente. Bien. Y el Ese- paquetito lo voy a dejar acá y lo voy a tomar con el plantel. Bien, un regalo para todo el ¿Te plantel. parece entonces. bien? Está excelente. Cuando venimos acá a entrenar a las 8 de la mañana, hacemos mate. Voy a dejar medio kilito acá en la jaula ahí, en el gimnasio que tenemos y vamos a compartirlo con todos los chicos. Y bueno, muchas gracias. No, para vos. Bien, tomamos mate toda la entrevista. Esta vez me tocó hacerlo a mí. Hay muchas veces que les pido a ustedes que lo hagan. Pero vengo haciéndome, lo hago hace bastante tiempo, así que hoy dije, lo voy a hacer yo. Tomás mate. La pregunta es, ¿cómo aprendiste a hacer mate, a cebar mate? Y haciendo. Creo que soy el mejor acá del plantel, lo digo con modestia, Entonces, pero son muy flojitos acá. Y aparte son metedores de mano, porque cuando estamos en el gimnasio y tengo el mate, me pongo por ahí a hacer algún ejercicio que tengan que hacer y te agarran, te meten mano y te meten mano en el mate y te tiran toda la mierda, hacen un desastre y después hacen todos los boludos. Pero no, haciendo. De chico no era un gran tomador de mate, en mi casa se toma mate poco. Pero bueno, después, sobre todo cuando me fui afuera, que estaba solo, empecé a tomar mucho. Y después, bueno, esto de la yerba, en ese momento no era tan común comprar estas yerbas. Vas cebando, vas aprendiendo, esto de hacer la parecita, la montañita, qué sé yo. Es más el momento de compartir y bueno, después, no sé, uno no sé si es que es una costumbre o si en realidad es gusto, pero yo tomo mate todo el día. Yo vengo acá con el mate, tomamos mate mientras estamos entrenando, termina el entrenamiento, me voy a casa, Cami trabaja en casa y estamos tomando mate hasta que comemos. A la tarde hacemos otro mate más, o acá con los pibes en el club, cuando vengo a entrenar a la categoría, después me quedo generalmente en el club merendando. Tomamos mate también, así que estoy todo el día tomando mate y tomo lo que venga. Si lo hago yo soy medio quisquilloso, pero si me dan mate tomo lo que venga. Cualquier yerba, cualquier mate, dulce, salado, con yerba argentina, uruguaya, bombilla, lo que sea. La verdad que no tengo problema, me gusta el momento de compartir. muchas gracias. A vos.